Bueno, buenas noches. Ahora en unos minutos comenzamos. Los veo a Fer, a Vero, a Gonza. ¿Se escucha bien? Ahí estás, Luz. Sí, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? Sí, ¿cómo te Hola, va? muy bien, ¿vos? Hola, hola, ¿me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. Me demoré un cachito, pero bueno, ya estamos acá. Bueno, Están entrando. eh, Esperamos unos minutos que vayan entrando. Eh, bueno, hoy vamos a conversar con Luz Barassi. No sé si querés presentarte, Luz, bueno, después tal vez yo comento algo también. bueno. eh, Y bueno, comencemos. Sí, sí, es el momento del comienzo, pero bueno, el comienzo se comienza con algo, ¿no? Por ahí presentándote, contando algo, lo que te parezca. bueno, buenas noches a todas, a todos, todos los que se van sumando. Ay, qué raro que es presentarse. Yo primero lo que tenía ganas de contar para producir, quizás para quien arranca hoy en estos encuentros, es contar que no van a estar las imágenes de nuestros rostros, Marcelo, ¿no? Porque eso a veces genera cierta incertidumbre o la pregunta, ¿qué pasa que no se ve nada? Y bueno, contar eso, ¿no? Que bueno, va a ser así, va a estar por ahí acompañar, nos van a acompañar, digamos, escuchándonos y también vamos a tomar los comentarios que vayan surgiendo en el chat. Bueno, yo trabajo en esta cátedra, soy psicóloga, hace mucho que somos compañeros con Marcelo, y bueno, me siento muy honrada y para empezar como desacoplada de lo que va a ser la conversación, tengo que decir que bueno, que te agradezco Marcelo y que espero estar a la altura de poder llevar adelante una conversación como la que estamos intentando, ¿no? Eh, bueno, primero eso, agradecerte y bueno, con deseos de que sea un momento lindo, de encuentro, de conversación, de zanjar Sí, algunas inquietudes. nunca, nunca se sabe qué es estar a la altura de una conversación, ¿no? Ya plantear que hay que estar a la altura de qué altura, ¿no? No. Claro, claro. Sí, sí, lo dije Justamente para ponerle un poco de dramatismo a la cuestión. La cuestión de la pero timidez que aprovechemos a juega, ¿no? decir que conversar supone no, el que no haya una altura. ¿Qué quiere decir que no haya una altura? No, no haya con qué medirse, ¿no? ¿Cómo se puede medir una conversación? Bueno, en este caso no hay medida, lo que hay es un deseo de conversar sobre una cosa que es muy enigmática, que es un común vivir. Y bueno, no hay una altura de cómo hablar de esto, ¿no? Vamos a ver si... En general la conversación, la morosidad de la conversación tiene que ver con el balbuceo, ¿no? Poder balbucear. Entonces no hay una altura del balbuceo, ¿no? Y balbucear es hablar con una lengua entrecortada, hablar con vacilación, hablar incluso con temor de lo que se está por decir y con la alegría a veces de lo dicho, a veces, porque no siempre uno siente la alegría por lo que acaba de decir. Pero bueno, no.
dejémoslo de la altura, ¿no? La altura es ya una mesura, ¿no? La que sea. Y la mesura, la medida, las lógicas de control y vigilancia son muy inconvenientes para una conversación. Así que no vamos a estar a ninguna altura y eso lo tenemos que decir para ahuyentar ese fantasma. Bien. El Bueno, fantasma de la regla, ¿no? Que es la que mide en la escuela. bueno, acá hay un comentario que dice, ¿no se puede medir entre reconocer que uno sabe más que otro? Vamos a ir leyendo los comentarios ¿No? que nos va compartiendo Marina, que toma nota de los comentarios y vamos a, bueno, tratar de incluirlos, incorporarlos, ¿no? No se puede medir la idea del saber más. No hay un saber más. La idea ahí del más superlativo, de una medida, ¿no? No nos conviene. Vamos a ver si podemos pensar de otra manera. Tampoco se trata de negar distintos modos del saber o distintos compromisos, distintos trabajos Claro, con el saber, ¿no? claro. Pero tampoco conviene la idea de más. ¿Por qué empezar por ahí una conversación, no? No es la mejor manera. Así que bueno, esa parte borrémosla y comencemos a Bueno, empezamos pensar. de nuevo. Sí, empecemos de aquí. Bueno, eh, vamos a charlar específicamente sobre algo que has escrito vos, muy hermoso, y que se llama Sesiones en el Naufragio 7, es la séptima entrega, ¿no, Marcelo? Que pueden encontrar en la revista Dínata, ¿no? Y se intitula Sí, Un común vivir. También está este texto en la plataforma, ¿no? La plataforma virtual de la materia, el primer itinerario, el itinerario 1, eh, está también allí, se comparte y bueno, te invita a leer. Y yo te quiero contar que esta, bueno, ya van varias veces, lo leí muchas veces, vos lo sabés, y también compartí la lectura de Un común vivir con amigos, con amigas, estuvimos conversando bastante, por ejemplo, con Fabio, eh, sobre este texto, y, y bueno, suscita bastantes preguntas. Algunas preguntas yo te las voy a hacer porque las hago mías también, preguntas que me han compartido algunos de los que han leído, y bueno, te las voy a ir trayendo a la medida de las posibilidades que tengamos hoy, ¿no? Eh, bueno, quizás de los apuntes que tomé es una pregunta que es muy amplia, que es el común vivir, ¿qué es? ¿Por qué llamarlo así, no? Eh, Se percibe en esto de decir el común vivir cierto cuidado, cierta delicadeza en las palabras, ¿no? Que has elegido para compartir, y hay como una intención quizás de que en esta idea del común vivir se exuden multiplicidad de sentidos, ¿no? Una de las cosas que yo estuve pensando y quería compartir con vos y con quienes están acá, es que cuando empecé a leer el texto me imaginé una situación que había escuchado hace algún tiempo, eh, porque bueno, una de las cosas que hago es escuchar chicos, pibes que están presos, ¿no?
Acá hay un comentario que dice, descongestiona los pensamientos, pensarnos sin alturas. Lo comenta Rocío. Bueno, sí, yo estoy intentando esto, Rocío. Así que quiero compartir esta imagen que vino a mí cuando leí el texto. Me acordé de un pibe chiquito, de 16, 17 años, que está en un instituto de menores y que me contó bueno, que está preso, ¿no? Y me contó que había sido sancionado, además de, digamos, de la sanción de estar encerrado en ese instituto, y además de que hace aproximadamente estuvieron el año pasado casi un año sin poder recibir ninguna visita de ningún familiar, y además se tardó muchísimo en autorizar, que bueno, por suerte ahora hay una autorización para que toda la gente que está presa pueda tener celular y hablar por teléfono con su familia, ¿no? Pero con la situación de la pandemia, una de las cosas más horrorosas que sucedió fue esto, ¿no? Que la gente perdió contacto con su familia, que además esos familiares eran los primeros en contagiarse, a veces morir. Y bueno, y él me contó que había sido sancionado por hacer un pulmón. Esta fue la frase, ¿no? Hacer un pulmón. Y yo no sabía lo que era hacer un pulmón, y me contó que hacer un pulmón es hacer un agujerito en la pared de la celda, porque hay lugares, son horrores de la civilización, hay lugares que las celdas son individuales, son como cajas, donde los chicos pasan, qué sé yo, 12 horas por ahí, por día, sin salir, ¿no? Comen incluso ahí, se les da una bandeja y comen. Bueno, eso se llama engome, y bueno, él había hecho un pulmón. Y el pulmón es hacer una hendidura en un muro de la celda y hacer un agujerito, y a partir de ese agujerito él me decía, bueno, para no sentirme tan solo, ¿sí? Y ese agujerito comunicaba con otro pibe que estaba del otro lado. Yo le digo pibe a lo que los medios de comunicación dicen un menor, ¿no? Para eso suma distancias, ¿no? Cuando decís un menor, cuando no se refiere a un hijo, no dice, tengo un menor, o tengo un joven en mi casa. Bueno, un pibe. Y bueno, y me contó eso, que había hecho un pulmón. Se le llama pulmón hacer un espacio de respiración y de comunicación o de algo que pasa de un lado a otro de la celda. Y yo me preguntaba, y te quería preguntar, si esa podría ser una figura del común vivir en una institución total, una institución, una burbuja más, ¿no? Institución total. Si hay formas de construir un común vivir en esos lugares donde casi no se puede respirar, donde la crueldad es la medida. Hablando de medidas, esa es la medida, ¿no? Y bueno, te quería preguntar para arrancar, ¿no? Sí, y recién lo hablábamos antes de comenzar el vivo, ¿no? Yo te decía, no me parece que la expresión un común vivir cabiera para pensar las instituciones totales, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones totales? Sí, ¿por qué tomamos esa palabra que por supuesto no es nuestra? Fue una palabra que se acuñó, una expresión que se acuñó en la década del 60 para hablar de esas instituciones coercitivas, violentas, de encierro, control, vigilancia, domesticación. ¿Sí? Es una serie horrorosa la que estoy armando, ¿no? Una total ahí es como, tiene como esa deriva de una sociedad totalitaria, que también es otra pregunta, ¿qué es una sociedad totalitaria o qué se llamó? Pero en principio una sociedad, un vivir en una cárcel, la otra institución total que más conozco es el manicomio. La vida ahí no hay una vida en común, ¿no? Y menos un común vivir.
no hay un vivir con otros, o hay una comunidad coercitiva, que es un modo de llamarla, ¿no? Un común vivir requeriría primero un común estar en el deseo de estar ahí. No hay un común vivir sin el deseo, si no está habilitado el deseo de estar ahí. Por eso la tensión es entre coerción y deseo. Sin embargo, claro, ahí hay una infracción, ¿no? Abrir un pulmón. ¿Y un pulmón qué es? Y un pulmón es eso ese órgano que permite respirar. ¿Y respirar qué es? Respirar es tomar aire y expeler lo que no se necesita de esa sustancia que se toma, ¿no? Entonces, y eso se llama pulmón. ¿Qué es un pulmón? Un hueco en la pared. El tema de la pared y el hueco en la pared es un gran tema de los encierros, ¿no? De hecho, está ese hermoso disco, Sinfonía de Pink Floyd, que se llama The Wall, y es una reflexión inglesa de mediados del siglo XX sobre la sociedad de encierro, las sociedades del encierro después de la guerra, y la guerra como un gran encierro, ¿no? Entonces, abrir un agujero en la pared siempre fue como la imagen de la rebeldía, del salir del tomar aire, del pasar a otro lado, el lugar de pasaje. Es una escena conmovedora, ¿no? Abrir un pulmón en un lugar de encierro es abrir algo imprevisto. Vuelvo a llamarlo infracción, ¿no? Es algo que rompe con lo disciplinario. Es una astucia, pero al mismo tiempo es como el lugar que pone a la vista la institución total misma, el encierro. Eso se llama pulmón. ¿Y qué había antes? Y bueno, un estado de asfixia, un vivir sin aire. Bueno, todas esas derivas, ¿no? Es decir, el problema de las fugas. Hay de las instituciones totales, de los encierros, siempre hay que pensar una fuga. El relato que haces es un pequeño relato de fuga, pequeño, no es la fuga de la institución, es la fuga como momento dentro del encierro. Hay momentos de fuga en un encierro, claro que hay momentos de fuga. La risa en los encierros. Te decía que a mí me llevaba a pensar los distintos pulmones que se abrían entre los detenidos durante los años de la dictadura militar en la Argentina, ¿no? Conocemos muchos de esas historias, Sí. de esas vidas detenidas. Bueno, la idea de detención, qué gran tema, ¿no? Las instituciones totales incluso detienen el tiempo. Eso es horroroso. Quienes están muchos años internados en un hospital psiquiátrico, en un manicomio, vivieron detenidos también en el tiempo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir que se detiene el tiempo? Que tal vez no hay peor imagen que esa, detener el tiempo. Hay un bolero de amor que dice reloj, no marques las horas, ¿no? Si quieren detener el momento amoroso. Pero bueno, aún así, si se detuviera el momento amoroso, sería horroroso. De hecho, en el infierno de Dante hay una pareja que está en el infierno por haber sido infieles, ambos han sido infieles y entonces han sido castigados y viven en el infierno, y cómo los condenan a un beso eterno, Paolo y Francesca. Y va a decir que aún la detención en el beso podría ser un infierno. O sea, una de las cosas que define la institución total es esa, la detención del tiempo. Entonces un pulmón es como
hacer andar un segundero, ¿no? Respirar, ¿no? Respirar es hacer pasar el tiempo por eso que habitamos como cuerpo. Esa sería una linda manera de pensar la respiración, ¿no? Como tomar tiempo. Te leo unos comentarios, Marcelo. Por ejemplo, bueno, acá hay alguien que pregunta respecto de estancias en común, este libro. Me gustaría saber por qué Persia dice Auschwitz se puede ofrecer como narrativa de fascinación o como un antídoto. ¿Te leo un par? ¿Querés? Porque hay varios. ¿O querés contestar? Sí. Después, La verdad que no recuerdo ese párrafo sobre Auschwitz. narrativa de fascinación. Lo tendría que buscar. Hay alguien No, no, no estoy ahora. bueno, lo de Como tenemos antídoto me tanto. quedé yo pensando. Eh, un acto de resistencia, esa perforación, plantea alguien. Alguien también dice, cuando hacer contacto con otro se convierte en un riesgo. Y alguien cita a Benjamin, la salvación se aferra al pequeño salto en la continuidad de la catástrofe. El boquete entre pabellones del penal de Trelew en la preparación de la fuga. Cuenta Lero, recuerda. Vos sabés que me distraje buscando lo de Auschwitz. Pero ¿cómo haces para Bueno, buscarlo? si Yo está lo ahí, buscaría también. ¿Qué haces con el buscador? busqué el libro, si está ahí quien lo pregunta. No, no tengo ahora para buscar, no quiero perder el tiempo, pero si ahí están, pueden mencionarnos el párrafo, lo miro. Claro, hay alguien que está Así, leyendo justo esto, claro. Bueno, y no sé, ¿por dónde querés seguir entonces? no, bueno, yo te hacía esta pregunta. No, quería también contar, no para insistir, no para insistir con eh, pero estábamos conversando sobre una película, ¿no? De 1950 que dirige Jean Genet, en la que aparece, es un corto dirigido por él, en donde aparece también esta escena, ¿no? Un pequeño agujero en la pared, pero donde lo que hay es un erotismo, una suerte de amor erótico entre presos y la figura del guardia cárcel enloquecido, ¿no? Enloquecido de odio, me parece a mí. Así que bueno, no, una película que se puede buscar y ver. Eh, bueno, podemos pasar eh, a otras preguntas, ¿no? Que se me ocurre Sí, cruzarte. estoy viendo que hay muchos comentarios sobre la hendidura en la pared, ¿no? Claro. Este, Connie dice la hendidura donde dejaban mensajes para hacer saber que habían estado allí. Sí, acá me lo está pasando, Karina, Eh, sí, exacto. Son como los intentos de crear pliegues en ese espacio cerrado, en esa pared lisa, en la lisura del encierro, ¿no? Un pliegue donde poder esconder una vida o esconder un momento de lo vivo. Un mensaje, ¿no? En las historias, bueno, están las historias de los campos, Claro. de los poetas que enterraban en los campos de concentración poemas en una botella para que en algún momento fueran desenterrados, ¿no? Es también, ¿no? No es un agujero en la pared, es enterrar un mensaje con la esperanza de que ese poema pueda ser leído. Y muchos fueron encontrados, ¿no? Botellas que contenían poemas. Este, acá dicen el Acá lo encontraron. párrafo 5 de la Qué página grande. 45. ¿No? Vamos a hacer una Dale, dale, pequeña dale, dale. interrupción. Claro. Sacamos la duda. Si no lo encuentro igual eso.
página 45. Párrafo 5, página 47. Está lo de Auschwitz. Sí, no encuentro exactamente esa idea de la fascinación. Bueno, no, me siento como dando un examen y no encontrando en la memoria. Acá está, en el segundo párrafo, en la quinta, en la tercera, en el segundo párrafo. Auschwitz puede ofrecerse como narrativa de fascinación, como espectáculo de horror de la civilización, como antídoto dosificador de esa misma civilización que instala museos. Bueno, que pueden ofrecerse como narrativa de fascinación, es lo más enigmático, pero enseguida dice como espectáculo del horror de la civilización. Es decir, el horror como fascinación, sí, el horror inmoviliza, es decir, hay algo del espectáculo, el espectáculo del horror, que, que es el espectáculo de la amenaza, ¿no? Pero ¿cuántas veces se ve el espectáculo? Ese es otro tema de cómo nos hemos acostumbrado a ver el espectáculo del horror por televisión. Sí, ¿sabés qué? Y la fascinación en el sentido del deslumbramiento que también produce el horror hasta la inmovilidad. Y después dice como antídoto dosificador de esta misma civilización, ¿no? Es decir, puede presentarse con, bueno, la idea del museo, ¿no? Auschwitz como museo puede dosificar, esa es la gran discusión, ¿no? Si hacer un museo del horror y cómo deben ser los museos. Si ver las imágenes del horror en un museo no dosifica el horror, digamos, no funciona como una suavización del horror, ¿no? Ah, bueno, eso está en un museo. No está, por eso no está en un museo Auschwitz. Auschwitz está en el relato que haces vos, Luz, del Instituto de Menores. Está en los manicomios que todavía sobreviven. Está en cada una de las situaciones donde en los noticieros se presenta el horror, ¿no? Los migrantes que mueren en el medio del mar, o quienes en las ciudades frías como la nuestra, ahora en invierno, no tienen cómo darse calor, ¿no? Los noticieros vuelven un espectáculo, el horror, ¿y qué hacen? De eso es una cosa que hay que pensar, ¿no? ¿Qué se hace con el horror? ¿Se lo muestra? Cuando se lo muestra que te tranquiliza las conciencias, bueno, no me pasa a mí, esto pasa lejos. Vieron lo que pasa en los noticieros, ¿no? Muestran una escena horrorosa, hay una familia que se les incendió la casa, están en la calle, y enseguida pasan a otra cosa, ¿no? Pasan a Messi en París. Y entonces ahí hay algo que hace la civilización con el horror, ¿no? Eh, lo muestra y pasa a otra cosa, ¿no? Ese pasaje por el horror niega el dolor, o desmiente el dolor, ¿no? Después dice cómo sortear el riesgo de la excepcionalidad, no pensar que Auschwitz es una excepción. Fue Auschwitz, fue Alemania, la Alemania nazi, Hitler, era la semilla del mal. No, Auschwitz ocurre y acontece cada vez que en la vida en común se hace daño, cada vez que estamos ante un acto de crueldad. Y los actos de crueldad no son excepcionales, de hecho, esto es lo que estamos compartiendo en las últimas décadas, ¿no? Las situaciones de las disidencias, de las vidas subalternas, subordinadas, oprimidas, viven en estados constantes de crueldad. La idea del matadero, los animales, animalizar la vida para después manipularla, la idea de la exclusión, sí, no, en todo eso, ¿no? Todo eso no tiene que ver con un común vivir. ¿Qué ahí, no? ¿Qué es un común vivir? ¿Por qué pensar? Incluso inventar una expresión tan
también enigmática, como un común vivir. Sí. Bueno, yo quería agregar también que estaba pensando que César González hace poco publicó un libro, y es un libro en donde también hay escritos sueltos que quedan, están, digamos, recogidos por este libro, y una de las cosas que él destaca, además de esto que estás diciendo, sobre cierta fetichización del morbo, es decir, lo morboso, lo cruel, como producción eh, comercial, incluso en el ámbito del cine, del arte a veces, ¿no? De un arte, un tipo de arte, ¿no? Esto tan horroroso se genera como espectáculo, se convierte en espectáculo, ¿no? Y hay gente que trabaja de esto, que gana plata mostrando, desnudando esas situaciones tan miserables y tristes, ¿no? Eh, bueno, hay algunos comentarios más. Yo creo que, bueno, hay alguien que ha estado eh, con algunos y algunas de nosotros cuando vino Lea Novera a contar, ¿te acordás, Marcelo? Cuando contó algunas situaciones que vivió en el campo de concentración. Ella estuvo en la cátedra, compartió con nosotros un momento lindo, inolvidable, y digamos, se produjo un documental, una película, donde hay relatos de ella, donde va contando, ¿no? Y parece, no sé quién es que se está acordando de algo que yo también me acuerdo, de una bota de agua que le salvó la vida, ¿no? Que le dio una gitana a, a Lea, una chiquita de 16 años, en el campo de concentración, en Auschwitz. Después hay otro aporte acá que dice: la deshumanización y el despojamiento de la condición de vida a sensibilidades vivientes ha sido la retórica que legitimó y legitima violencias y horrores. Bueno, el comentario de Lea, el recuerdo es de Marina. Yo no me quise atrever, pero sí, acá me está diciendo Marina que ella se acuerda. Yo también me acuerdo, Marina, de esa escena. No sé si quedó en el cine, pero ella lo contó y no sé si quedó en la película. Eh, bueno, una pregunta que me habían hecho, Marcelo, alumnos, dos ex estudiantes de la materia que siguen en la carrera, que quizás están escuchando hoy, es si podías relacionar o vincular la idea del común vivir con la idea del entre, ¿no? Porque hay muchas alusiones que haces en el escrito sobre roces, oleadas, estallidos, frotaciones, respiraciones, eh, y preguntan, ¿no? Si puedes desarrollar la idea del entre. Si podemos, si tendríamos que elegir, también me preguntaban si hay ahí, digamos, en el común vivir una forma de sortear la disyunción individual y colectivo, ¿no? Bueno, justamente habría que pensar cómo usar la idea de entre. Eh, y en realidad la idea de entre no es entre el uno y el otro, ¿no? Como se puede pensar y como se usa habitualmente, ¿no? La idea de entre trata de disolver la distinción entre lo uno y lo otro. Es decir, plantea otro espacio que está en varios lugares. En realidad yo creo que el lugar donde por primera vez se plantea con claridad es en la obra de Nietzsche, la idea de entre. Creo que en alemán es Wischen. No sé, no lo estoy pronunciando por supuesto bien. Creo que se escribe Swisschen, Switchen, el entre. En medio de, puede también traducirse como la mediación. Este, y la idea del entre en Nietzsche es la idea de la desapropiación, ¿no?
terminar con la lógica de la propiedad, del sí mismo, de lo propio y del otro, ¿no? Incluso es poner en estado de tensión y de temblor al pensamiento occidental. Es romper con la seguridad o inundar al pensamiento de inseguridad. Ya no se sabe lo uno y lo otro, porque eso daba como una gran seguridad, ¿no? El yo y el otro, el individuo y lo individual y lo colectivo. Viste como si ya clasificamos. La idea de individuo daba una gran seguridad. Incluso, bueno, Nietzsche plantea que el extraño no está afuera, lo extraño está en eso que se llamaba el mundo interior. El mundo interior es vivido como una extrañeza. Anticipa el psicoanálisis, por supuesto. Nietzsche anticipa el psicoanálisis, aunque Freud no haya podido entenderlo así. Pero las ideas de Nietzsche estuvieron muy presentes en esa época. Fue el gran pensador de los márgenes, ¿no? De las orillas de la filosofía alemana. Entonces la idea de entre cuestiona la idea de lo interior y lo exterior, de la gente y el paciente, de paciente en el sentido, no en el sentido en que hablamos nosotros, sino de eso que no es el agente. Que sería como la diferencia entre sujeto y objeto directo. Entonces el entre pone en cuestión todas las bipolaridades, las presencias bipolares, los binarismos, el adentro, el afuera, el uno, el otro. Se trata de zafar, de desprenderse, ¿no? De la noción de la supuesta mismidad incluso, ¿no? Es decir, inventa algo que todavía hoy no es difícil de concebir, ¿no? Habitar un común vivir en ese sentido sería habitar una vida entre. Sin contar que después está el pensamiento de Heidegger, la idea de armar un solo sintagma, ¿no? Para decir vivir con, ¿no? La idea de vivir con otro, la idea de estar con otro como inseparable del estar. No hay un estar sin con. Vale decir que son épocas donde se está inventando algo que nos cuesta todavía pensar. Por eso muchas veces se escuchan en nuestra facultad, qué sé yo, o algunas personas que han leído rápidamente a autores franceses modernos como Deleuze, usar la palabra entre como, bueno, entre vos y yo, ¿no? Lo que está en el medio, es lo que en todo caso es muy difícil de decir. Y lo mismo pasó con lo de individuo individuo colectivo, individuo grupo. Yo me acuerdo cuando se estudiaban los grupos, se decía individuo-sociedad, se decía, esto lo decía Pillon, lo repetía De Brasi, lo decía Armando Bauleo, no sé a quién se le ocurrió que nosotros, lo decía el mismo Gregorio Kaminsky, que nosotros nos ocupábamos del guión, en la expresión individuo-sociedad, y el guión que era, bueno, apresuradamente se decía que el guión eran los grupos, lo que estaban entre los individuos y la sociedad eran los grupos. Pero bueno, se le ponía, se armaba otra clasificación, ¿no? Individuos, grupos, sociedad. La idea de entre trata de romper las clasificaciones, ¿no? Sería entre todas las clasificaciones, ese Swischen es lo que no es ni lo uno ni lo otro, el ni. Ahí se acerca al ni y a lo neutro de Roland Barthes. El Swischen es una forma de lo neutro. Pero es muy difícil salir de la idea de uno y otro, o de individuo y sociedad, o individuo y comunidad. Seguimos pensando en la existencia de esa ficción individuo como separada de. Por eso en Heidegger hay la invención de una palabra que es junto con, ¿no? Decirlo todo al mismo tiempo, en un solo término.
Juntar también es una mala palabra para decir esto, porque se junta lo que está separado. Es decir, como si ya existieran previamente separados el uno y el otro y entonces se juntan. No, pero acá es distinto, no existe antes del ente ni el uno ni el otro, es eso. Bueno, es un gran tema de la filosofía contemporánea que cuesta hoy mucho pensar en una facultad porque hay mucha resistencia a pensar estas cosas. Pero bueno, ¿cómo no hay el uno? No, yo soy yo soy yo mismo, mi deseo, mi cuerpo. Bueno, no quiero meterme con la idea de mi cuerpo, es decir, mi deseo, mi cuerpo son los grandes temas. Por eso, la idea del entre, si escuchen, Luis Chen, es la idea de la desapropiación. Es la idea de lo inapropiado. Es inapropiado, nadie puede apropiarse de ese espacio llamado entre. Por eso no hay uno. Es un tema inmenso, ¿no? Supongo que ahora van a llover las preguntas, es meterse en un berenjenal. Este, bueno, hubieron muchas preguntas, me cuesta leerlas porque van pasando. ¿Estás leyendo vos? Estoy tratando de leer, pero son muchas. Hay preguntas sobre la Shoah, Pero lo llevaste. preguntas o comentarios, ¿no? No, hay un comentario que no entiendo. Bueno, no sé Bueno, si Marina lo puede me después está pasar. pasando Marina, sí, sobre la Shoah, que no hay autoridad para escribir de ella, no sé muy bien. Sí, yo no sé qué quiso decir ese comentario, no llego a leer y a entender, pero Ujú. lo primero que me crea sin entender el comentario es una inseguridad, ¿no? Sí, Estar hablando de Auschwitz, siempre necesitamos vacilar, ¿no? ¿De qué estamos hablando? sí, sí, No sé si la idea es si tenemos autoridad para hablar bueno, claro. no tenemos, no hay autoridad para hablar, hay en todo caso eh, el deseo de pensar el horror, de no negarlo, de Claro. convivir con ese horror. ¿Qué quiere decir convivir con ese horror? Bueno, no olvidar el horror, ¿no? No desmentirlo en la cotidianeidad. Ah, Auschwitz, nos podemos autorizar a decir que vivimos en una civilización que tiene formas horrorosas y que nos avergüenza pertenecer a la civilización que fue capaz de Auschwitz o del terrorismo de Estado en la Argentina. Eh, sí, nos avergüenza pertenecer a una civilización donde haya crueldad, donde hay crueldad. Sí, bueno, nos podemos autorizar a decir no queremos eso, ¿no? Bueno, no sé si el comentario iba sobre eso, pero bueno, ya que estamos lo decimos, porque ujú. son temas todos estos temas nos estremecen, nos llenan de dudas. Por eso decíamos, no hay un techo para una conversación así. Claro, sí, sí. En el texto, una de las cosas que vos escribís es sobre la pregunta de qué mundo hizo posible la crueldad, ¿no? ¿Cómo fue posible? ¿Qué mundo la permite, la promueve, ¿no? Incluso haces una diferencia entre el odio y la ira. Quizás podrías ampliar un poco el odio como deseo de dañar y la ira como decir basta lo que daña, ¿no? Sí, sí, no sé qué ampliar sobre eso, Luz, no.
qué mundo hizo posible. Sí, esa es una pregunta que a mí me parece siempre importante, ¿no? Ujú. Un acto de crueldad en cualquier lugar que estalle, en cualquier lugar que se exprese, en cualquier ámbito, ¿no? Es decir, lo que se llama incluso en otros tiempos la micropolítica, ¿no? En esos espacios de micropoder, ¿no? ¿Qué eran los espacios de la micropolítica? Y bueno, la vida amorosa, la vida familiar, la escuela, la universidad, el aula. Bueno, un vivo en Instagram es un espacio que podía en otro tiempo llamarse de micropolítica, ¿no? Entonces, un acto de crueldad en esos espacios que fueron pensados como íntimos, privados, este, apartados de la visibilidad, siempre llaman a pensar no tanto en la maldad, ¿no? En vidas, en criaturas malas que se presentan como crueles, sino en qué mundo hace posible la crueldad. Esa me parece, esa es una gran pregunta que le damos del marxismo, ¿no? No parece una reflexión marxista, pero sí es una reflexión marxista, aunque el marxismo es pensado ahora como peligroso, de nuevo como una mala palabra, que ha habido un retroceso respecto al campo intelectual, pero el marxismo planteaba que no había que pensar el mal, la crueldad, la explotación, la injusticia, la desigualdad en términos de acciones de personajes malos, sino de un mundo productor de la maldad. Es decir, para el marxismo el problema no era eh, la burguesía o los patrones, sino el capitalismo. Claro. Eh, el sujeto era el capitalismo, el sujeto de la crueldad, el sujeto de la explotación era el capitalismo. Y el capitalismo no eran los capitalistas, ¿no? Es decir, los capitalistas para Marx estaban gobernados por esa fuerza, ¿no? ¿Cómo gobierna el capitalismo? Y gobierna a través de la idea de la suficiencia, ¿no? De que nunca alcanza, de que el capital tiene que reproducirse a sí mismo, que tiene que crecer, de la pleonexia, ¿no? De lo que los griegos llamaban la pleonexia, el deseo de tener lo que no se necesita, la acumulación, la propiedad, bueno, todas esas figuras gobernaban las sensibilidades. O sea que no pensaba qué mundo era capaz de gobernar con la idea de querer más, de tener más, de acumular. ¿Y qué mundo produce la crueldad? Incluso como figura de dominio y gobierno en el espacio micro. Es decir, una sociedad cruel. Es decir, ¿qué sería una sociedad cruel? Una sociedad de la desigualdad, de la iniquidad, una sociedad que produce el empobrecimiento, es una sociedad que tenemos que llamar cruel. Una sociedad cruel está todo el tiempo produciendo en la vida en común crueldades, en la vida amorosa crueldades, en la vida familiar crueldades. Y es muy triste decir que la vida familiar, que es ese lugar que pensamos como refugio, o el amor, ese lugar de la caricia, puede ser un lugar de la crueldad. Pero bueno, si no sería idealizar y hacer una clase, un vivo de la autoayuda, ¿no? Refugiémonos en el amor, como si todo lo que ocurriera en el amor, por llamarse amor, es benéfico. Entonces, en un mundo que produce crueldad, todas las formas del habitar la cercanía están como en riesgo de un estado de crueldad. Muchas veces hay actos de crueldad que dañan o actos que dañan que no sabemos que están dañando. O sea, por eso tenemos que sospechar si no estamos dañando sin saber. Es difícil vivir así. No digo que haya que vivir así, pero bueno, algunos vivimos con la idea de que la cercanía puede dañar. No solo Auschwitz, no hay que llegar al manicomio, el
Hospital Cabret, el Hospital Esteves, el Borda, el Moyano, para pensar que en las instituciones totales hay crueldad, o la situación de un instituto de menores, que vos conocés mucho eso, ¿no? Es decir, qué cosa esa de que todavía hayan en la Argentina institutos de menores. Que son lugares de preencierro, lugares carcelarios que tienen otro nombre. Hay pedagogía en una situación de encierro, se puede aprender a vivir en una situación de encierro. Bueno, esas son grandes preguntas que nos superan, ¿no? A mí me parecía que en este tiempo el odio, esto lo pensamos con más claridad a partir de la pandemia, eh, las situaciones de odio se han vuelto como una ilusión inmunitaria. Tal vez eso habría que pensarlo, ¿no? Es Claro. decir, quienes se viven el odio como protector, ¿no? El odio tiene, sí, bueno, es como un gran escudo, una gran fortaleza, ¿no? Que nos defiende de qué, del desamparo, del temor, de la intemperie, ¿no? De sentir la debilidad y de sentir esa gran exposición, de sentirnos expósitos, desamparados, sin amparo, sin padres. Entonces el odio envuelve, ¿no?, a la corporidad y a la musculatura, ¿no?, de un estar en guardia, de un estar en acción contra lo que amenaza. Entonces, el odio, estas son sociedades de odio, ¿no? Se puede odiar a poblaciones que han venido de Bolivia, a poblaciones que han venido de Perú, es decir, a quienes huelen mal, ¿no? Es decir, hay un modo del odio que es el temor a esas extrañezas, ¿no? A- a los pibes chorros, ¿no? A la aportación de rostros, el rechazo, ese terror, ese desprecio, son formas del odio. Y la indiferencia es una forma del odio también, ¿no? Bueno, es insoportable, esto siempre lo decimos, ¿no? Transitar las calles y ver en los zaguanes, en esos lugares de pequeños reparos en la ciudad, vidas viviendo, tiradas, ¿no? Es decir, tiradas, sobreviviendo, esperando la muerte. Este, decirlo así es, bueno, pero esas presencias en la calle son como ese mundo paralelo, la crueldad en paralelo, ¿no? En este momento quienes están durmiendo en la calle, quienes están haciendo la cola para un plato caliente, este, quienes están tomando alcohol o sustancias para no morir de frío esta noche, bueno, están en un mundo paralelo, que de pronto se toca cuando lo estamos evocando. Bueno, tenemos autoridad para hablar de eso sentados en nuestra casa, siempre es una gran pregunta esa, ¿no? Nos cuesta hablar, estamos a la altura de estas ideas, ¿no? No se puede estar a la altura de estas ideas, eh, simplemente, ¿no? No es simple decir esto. Uno no se queda mal después de decir estas cosas. ¿Cómo no se va a quedar mal? Siente que tendría que hacer algo. ¿Qué? Hacemos cosas, digamos. Estar hablando de esto en la facultad es crear una sensibilidad para no desmentir esta vida, ¿no? Esta crueldad. Vida y crueldad se van a volver sinónimos. Este sería un gran problema, ¿no? Acá hay dos ideas que me está pasando Marina. Dice, pensar las crueldades del vivir en relación a Auschwitz como amplificación de lo inaceptable de la crueldad no subestima el desastre que Auschwitz significa. Y otra dice, otra aporte dice, no hay crueldad como la que hubo en Auschwitz. Y no tenemos por qué hacer un comentario. No, No, a veces no hay nada que hay claro, cosas sobre las que no hay nada que agregar, ¿no? sí. Este,
Son cosas que nos tienen que dejar pensando. Sí. Estar sensibilizados en relación a la crueldad, de eso se trata, de que la crueldad sea también un tema de nuestros pensamientos, no un tema, una pregunta que no nos tiene que dejar de inquietar. Tampoco se puede definir en 2 o 3 palabras esa condición de crueldad en la que vivimos, ¿no? Pero sí tenemos que decir que estamos expuestos a formas de crueldad. En la Facultad de Psicología hay distintas formas de crueldad. La vida universitaria, la vida de los profesores están atravesadas por situaciones institucionales de crueldad. Hay una relación entre la crueldad y las instituciones. De hecho, se sufren las instituciones. Se sufren desprecios, marginaciones, expulsiones, desvalorizaciones, no reconocimientos. Las instituciones son lugares. El tema del salario, el salario es una forma, un salario que no alcanza para vivir es una forma de crueldad. Sí. Estaba acordando que este, conversando con un muchacho de nacionalidad peruana, ¿no? Me contaba que cuando él camina por la calle percibe el rechazo de la gente por su, bueno, por el color de su piel, por su rostro, ¿no? Quizás por su forma de mirar, de caminar, él percibe el rechazo y ¿sabes lo que me decía? Me decía, no somos todos iguales, ¿no? Como que sentía el dolor de quedar homogeneizado en cierta categoría odiable. Pero qué triste, ¿no? El comentario también de él, ¿no? Porque él también está asumiendo en ese comentario que habría una forma de mirar odiosa que no debería ser para él, ¿no? Pero aceptando que esa forma de mirar cruel, esa forma de mirar que rechaza, que intenta inmunizarse, está, digamos, está aceptado que eso, ¿no? Él mismo acepta que eso se pueda dar, ¿no? En la calle, cuando uno simplemente está caminando, está yendo al trabajo, volviendo a la casa. Bueno, sí, sigue el tema Auschwitz. No hay crueldad, ya dijimos, como la que hubo. En la Facultad de Derecho han tallado esvásticas en baño. Es terrible, duele mucho al ver eso. Duele. Vos hablás también de lo que daña, y si tú haces una serie que lo que daña es individualismo, es capitalismo, es sujeción, es normalidad. Eso al final del texto. Sí. Sí, para mí plantear un tajante, digamos, un crudo rechazo de lo que daña, sería como un punto para apoyarse, para pensar, ¿no? Para mí la pregunta todo el tiempo es qué es lo que daña, ¿no? Lo que hace daño. Es una pregunta clínica. Todo el tiempo, durante el día uno se pasa pensando qué es lo que está dañando. Vidas dañadas, ¿no? Este, por qué alguien puede hacerse daño incluso, ¿no? A eso yo pienso que en este mundo capitalista, en este mundo, eh, el daño es como un castigo también, ¿no? O la gloria o el daño.
o la gloria o la abyección, o la cima o lo peor, ¿no? El pozo, perder todo, no tener nada, ¿no? Y va a decir como, que el daño está presente como amenazas y como incumplimiento con un ideal, ¿no? A mí me conmueve mucho vidas que están en estado de dañarse o de hacer daño. Bueno, y bueno, también en la facultad nosotros nos planteamos, ¿no? Cómo crear de esta forma un espacio que sea hospitalario, ¿no? Que no sea hostil. La hostilidad es el otro lugar constante. Nosotros sabemos que las relaciones en el aula pueden ser hostiles, como las relaciones que vivimos en la institución universitaria a veces es hostil. El poder que gobierna esta facultad puede ser hostil, y lo es. Muchos sufrimos la hostilidad. Eh, Hay hostilidad con pensamientos que no están en el sentido común universitario, ¿no? Hay rechazo, se los excluye, se los impugna, se los desprecia. Entonces, se da como un efecto de que para defendernos en la universidad todos hablamos más o menos homogéneamente, aplanamos las diferencias para que lo que se diga sea lo que se espera, ¿no? Y entonces la universidad se vuelve también un mercado, un público que espera recibir un producto que sea lógico para sus prácticas de consumo universitario. O sea, ideas que se entiendan, que se puedan repetir. Y si no, todos somos acusados de estar en un estado de divague, o de una lengua rara. Eso también hace daño. O sea que, bueno, o las relaciones, muchas personas que habitan esta cátedra como docentes, a veces no encuentran espacios, no tienen lugar para expresar lo que piensan, y eso también hace daño. Siempre somos responsables del malestar que hay en un equipo en el que trabajamos, o bueno, en este caso en la facultad hay una situación vertical, hay relaciones de poder, esas siempre hacen daño, ¿no? Este, Esa es una gran, para mí no quiero decir que es un principio ético, porque la ética sirve para tantas cosas, es una palabra que hay que pensar, pero sí, de la ética esta pregunta tiene algo que es que siempre estamos ante la inminencia de un daño y nada nos asegura no ser partícipes de eso. Claro. O sea que en ese punto la ética pisa temblorosamente, ¿no? Se afirma con dudas. Y siempre está en ese borde de hacerse responsable de lo que daña, aun cuando no sabíamos que lo estábamos haciendo, ¿no? Bueno, la situación clínica supone todo el tiempo, incluso no dañar cuando se piensa en ese común pensar que es un análisis, ¿no? ¿Se puede dañar? Y sí, se puede dañar deseando, se puede dañar con expectativas, se puede dañar eh, con reacciones morales. Es muy delicado, ¿no? Poder pensar sin dañar. Se puede dañar con afirmaciones que no piensen en voz alta vacilando. Eso yo creo que puede dañar. O sea, hay que poder pensar, decir, pero al mismo tiempo introducir una vacilación en lo que decimos, ¿no? ¿Está bien esto que decimos? ¿Por qué decimos esto? Esa es una pregunta del análisis, Claro. por eso no solo se está analizante de quien va a la sesión en tanto tal, ¿no? Ese no es solo el lugar analizante, el lugar analizante es el análisis mismo, cuando quien está aportando el oficio del analista habla, tiene que estar en estado analizante. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué eligió esa palabra? ¿Es la que escuchó? Si la escuchó, la está
articulando de la misma manera, porque cada palabra se articula de tantas maneras, entonces tiene que vacilar. Tiene que decir, mira, me parece que pienso esto, pero ¿y por qué pienso esto? Inmediatamente tiene que venir esa pregunta. Es un trabajo mucho más, no sé, mucho más, no quiero decir, mucho más este, es un abismarse, hablar es un abismarse, pensar en común es un abismarse, es eso. Y abismarse supone un riesgo, supone en un momento el descontrol de la lengua, de dejarle la iniciativa a las palabras, admitir que las palabras hablan solas, ir detrás y entonces decir, ¿por qué dije esto? Yo muchas veces me encuentro en el día diciendo esta frase, ¿no? Mira, voy a decir algo que no sé por qué dije esto. Y entonces empiezo a pensar en voz alta. Sí, totalmente. Sí, porque hay palabras que duelen, ¿no? Que por ahí alguien puede decirlas en determinado momento, pero quizás no está preparada para oírlas. No más palabras, simplemente palabras, no solo ideas, sino ciertas sonoridades que duelen. Es tremendo. Sobre todo porque aparte el análisis se supone como, se supone, ¿no? Que el análisis inaugura un espacio de cuidado, ¿no? De refugio, y en ese lugar, un poco como lo que vos decías hace un rato sobre la familia, ¿no? No tienen la idea de que la familia es un espacio, es un espacio de cuidado y en la familia pueden pasar los peores horrores y también puede pasar eso en el espacio del análisis, ¿no? Sí, está el riesgo siempre, ¿no? De dañar sin haberlo querido hacer. Eh, Eso tampoco nos hace, bueno, nos obliga a no hablar, ¿no? Porque también está, ¿no?, esa idea del análisis como un lugar donde el analista no habla, permanece en el máximo silencio, no se trata tampoco de eso. Pero sí, quizás del cuidado que significa como de estar todo el tiempo alerta sobre la posibilidad, o sea, sobre los sentidos que se abren en cada cosa que se dice y la que se escucha y cómo se escucha. Entonces es que yo quería también que habláramos, bueno, acá están recomendando el libro Ensoñaciones de Limón Rosichner, acá también dicen que, claro, que los silencios también duelen, o lo silenciado también duele. Bueno, me está pasando, Marina, está pasando los comentarios, pero yo te quería pedir si podías abrir un poco la idea de la mismidad, porque hay un par de frases que son misteriosas, que son difíciles, que quizás estaría bueno escucharte abrir un poco más, por ejemplo, sobre la idea de la mismidad, ¿no? Porque vos expresás ahí que hay un momento, podríamos decir, constitutivo, en el cual alguien hace del otro un sí mismo en determinado momento. Es como necesario ese momento, ese tiempo en donde se construye un yo, vamos a decir, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de ir, digamos, después saliendo, ¿no? Del lugar del yo como posesivo. Eh, y yo encontraba acá una frase misteriosa que dice que la mismidad quizás consigue sustraer algo del vértigo a lo vivo, ¿no? Escribimos en el texto. No sé, me gustaría que expliques un poco esto, Marcelo, de Tuerto. Es muy difícil Sí. explicar esto. Mi temor con esta conversación era tener que explicar un Sí. texto, ¿no? Que la frase la estoy leyendo, dice, después de todo, el artificio de una mismidad
funciona como reducción o limitación o privación que pretende sustraer un poco del vértigo de lo vivo. En el después de todo hay como una pequeña un pequeño momento de conciliación con la mismidad. Y después de todo de todos los males de la ilusión de la mismidad, de la ficción de la mismidad, que es una ficción del individualismo, de la separación, ¿no? Del refugio, de la idea de un refugio interior, ¿no? De una fortaleza interior. Después de todos esos, podemos decir, problemas que tiene la mismidad, hay que admitir que ese artificio funciona, ¿qué quiere decir? Tiene alguna utilidad para contener la demasiada vida, para permitirnos soportar el demasiado vivir. ¿Y por qué tiene esa función? Y porque reduce, limita eso, ¿no? Es decir, inventa una membrana de protección para que no pase tanto la vida, ¿viste? Es decir, por eso hablamos de la idea de fortaleza. Bueno, hay un libro precioso de bueno, no me sale el apellido. Bettelheim. Sí, la fortaleza vacía. Se llama la fortaleza vacía. Qué título precioso. Sí. Pero antes de describirla como vacía, habla de la fortaleza, la idea de... Bueno, esa es una idea freudiana, del yo, del sí mismo, como ficción de una gran fortaleza. Entonces, bueno, cumple esa función, reducir, limitar la vida. Es claro, ¿no? Es decir, la ilusión de mismidad o de interioridad y se plantea una exterioridad, ¿no? Ya divide el mundo, lo hace más posible, ¿no? Pero bueno, por momentos el vértigo de lo vivo, es decir, nos cuesta renunciar al vértigo de lo vivo, ¿no? Por eso el salir, yo usaría más la palabra solipsismo, ¿no? Es decir, esa idea de vivir en la ilusión de la mismidad, ¿no? Para dejar la palabra soledad liberada, ¿no? El solipsismo es esa idea de que todo pasa por el sí mismo, ¿no? El vértigo de lo vivo es ingobernable. De hecho, la paranoia es el abuso de la mismidad, ¿no? Es decir, la paranoia, todos los signos del mundo se leen como dirigidos al sí mismo, ¿no? Como amenazas, como mensajes. Es el abuso de la mismidad. Es una linda forma de pensar la paranoia, ¿no? Como abuso de la ficción de mismidad, como el vicio de la mismidad. El vértigo de lo vivo, ¿se puede estar en el vértigo de lo vivo? No, tal vez no se pueda, tal vez no siempre se pueda. Pero hay que reconocer que lo vivo se presenta como un vértigo. ¿Qué quiere decir como un vértigo? Y como una gran atracción, pero al mismo tiempo un gran temor. El miedo a abismarse o caer en lo vivo. ¿Cómo se cae en lo vivo? Bueno, hay un momento de la caída de lo vivo que es el enamoramiento. Cuando el enamoramiento es rehusado, ahí se percibe que se ha caído en un gran abismo. Terrible. El abismo, si no se comparte la ilusión, conviene compartir la ilusión, qué sé yo. Pero muchas veces se cae, ¿no? Y hay un enamoramiento propietario que sufre mucho porque quiere la correspondencia. Y la correspondencia es una forma propietaria, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que para mí, ¿no? El vértigo de lo vivo es impropio, ¿no? No se puede apropiar. Entonces, siempre es un abismarse, un riesgo. Entonces la idea de mismidad, que es la idea de propiedad, es un artificio de protector. Bueno, no hace falta decir que la idea de mismidad y la idea de la propiedad son afines, son parientes,
están afiliadas. De hecho, se dice lo propio, mi amor propio, ¿no? Mi propio sentir, mi propio deseo. Inmediatamente la palabra propiedad está relacionada con la idea de mismidad. Y el vértigo lo vivo es inapropiable, lo vivo es inapropiable. El ejemplo de lo inapropiable de lo vivo es el amor no correspondido. Pero ¿y por qué tendría que corresponderse el amor? Bueno, hay una normalización social que trata de adiestrar a que haya un amores correspondidos, de hecho cálculos, algoritmos, amores o encuentros. Se seguirá hablando de amor. Parece, este, el algoritmo es un modo de reducción del daño, de las de los vicios propietarios, ¿no? Es decir, trata de proteger las lógicas propietarias. Habrá que hablar del algoritmo, ¿no? Un vivir común eh, amparado en el algoritmo, ¿no? Las páginas de citas tienen algo de amparo en el algoritmo. Puedo decir las... Acá estoy leyendo algo que termina que les vaya bien, pero se le corta la conexión. Ah, Me voy a ver, me voy a ver el pianista. ¿a dónde se va? A ver el pianista. Ah, qué linda película. Sí, vos escribís que como nunca la cercanía te plantea como peligro, ¿no? Eh, y bueno, enseguida uno piensa en la distancia social, en los aislamientos parciales, totales, distanciamientos, todas esas palabras estamos como invadidos, ¿no? Las burbujas, que, bueno, están destinadas a romperse las burbujas, pero bueno, eh, los acrílicos, los tapabocas. Sabes que en el ámbito en el que trabajo es un tema tremendo, ¿no? El tema del tapaboca, porque cuando tenemos que escuchar a niños y están citados para contar situaciones de abuso, cosas que han vivido, que las han contado, se las han contado a su mamá, a una abuela, y que generan las denuncias y se los cita para que vuelvan a contar. Nos encontramos con esa situación de que tenían que venir con un tapabocas a supuestamente hablar, ¿no? Sobre todo en el caso de los niños, hay niños muy chiquitos que se expresan con el juego, pero hay niños de los que se espera, ¿no? La justicia espera que relaten, pero vamos, te quería compartir esta experiencia, que hace tanto que no podemos hablar y conversar, eh, bueno, te la quería contar, muy difícil. Eh, También pensaba que la cercanía se plantea como peligro y la atracción, ¿no? La atracción busca la cercanía. Eh, por eso es muy peligrosa la atracción. Vos hablabas de las páginas de cita y había escuchado que las páginas de cita están hechas sobre todo desde el pensamiento masculino. No sé si habías escuchado eso, ¿no? Como que esas páginas de citas tienen también, están pensadas de una manera, no de cualquier manera. Eh, ¿Qué me decías antes de la atracción Claro que la y- atracción es buscar, digamos, el acercamiento, ¿no? O sea, sí, cuando vos sentís atracción por alguien, te querés acercar. No sé si lo querés poseer, pero querés sí. acercarte. Quizás no lo quieras poseer. Ahora no estás a la altura de querer poseer al otro digamos, pero sí querés acercarte, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces,
Y ahora, como nunca, la Sí, cercanía, decís vos, yo estoy de acuerdo, se plantea como peligro, ¿no? sí, Es ese cada es vez más en peligroso relación a sentir atracción. la vida en pandemia, ¿no? Sí, La contaminación, digo. Bueno, de hecho están las ideas de burbujas, de contacto estrechos, digamos. La vida en común está mediada por esas palabras, ¿no? Alguien tiene síntomas y piensa cuáles han sido sus contactos estrechos. Y lo piensa en el doble sentido, ¿no? De dónde se contagió y, y a quién podría contagiar. Eh, la idea de la burbuja, vivir en una burbuja, eso no teníamos pensada la vida en común en términos de burbuja, eso es una cosa que estamos pensando ahora. Acá hay un comentario que no sé si es medio inquietante sobre la crueldad que, no sé si dimos a entender que la misma crueldad que privar de alimento a un perro, porque la crueldad es crueldad y todo es lo mismo, que les vaya bien, dice. Eh, no sé si todo es lo mismo, no me siento cómodo con esa idea de que todo es lo mismo. Tal vez hemos abusado del uso de la palabra crueldad. Eh, ¿Qué decir sobre esto? La expresión de que todo es lo mismo siempre es muy inquietante, porque parece que no estuviéramos pensando, porque pensar es también diferenciar situaciones, claro. y justamente estamos hablando de la idea de mismidad, ¿no? No puede haber una homogeneidad, tal vez estemos pensando mal, pero bueno, podemos estar pensando mal. ¿Cuál sería la sorpresa de no estar pensando mal? ¿Y qué sería pensar mal? Por ahí eh, no advertir otros matices en lo que estamos diciendo, las contradicciones que hay en lo que estamos diciendo. A eso llamaríamos pensar mal. A un pensar que nos haría mal, porque nos vuelve a reducir lo vivo. Eh, no me gustaría que, como decía recién, que se piense que estamos diciendo que todo es lo mismo, ¿no? Privar de un alimento a un perro si sabemos que lo estamos haciendo sufrir, ¿no? Eso es crueldad. Y sí, nos da pudor decir que eso es crueldad cuando estamos hablando de Auschwitz. Pero bueno, no, hay una vinculación, ¿no? Y quienes tenían esa existencia judaica eran pensados como animales. Se pensaba, y eso se ha pensado muchas veces, se los ponía como animales, y de hecho había una expresión que era como perros, no recuerdo cómo se dice en alemán, ¿no? La idea de tratar como un perro, como si, bueno, ya estuviera naturalizado que a un perro se lo puede tratar como crueldad. El problema de la animalidad es un problema de la crueldad contemporánea. De hecho, está esa frase de Adorno, ¿no? Cada vez que paso por un matadero, ese es el lugar donde se sacrifican animales para ser comidos, para alimentar a la civilización hablante. Cada vez que paso por un matadero pienso, Auschwitz eh, puede volver a ser posible. Y el matadero ha sido la metáfora de la política argentina, del relato de Echeverría, donde se mata a un unitario. En la literatura argentina comienza con la literatura de la crueldad, el matadero de Echeverría. Y el matadero de Carlos Alonso, ¿no? El artista plástico que pintó mataderos con reses colgando, donde en el lugar de las pezuñas habían tacos de mujeres o zapatos de hombres, donde habían vestimenta de criaturas hablantes.
Esas son la idea de la crueldad y la animalidad está muy presente, ¿no? Eh, o sea que no lamento si dimos a entender que todo es lo mismo y nos dedican que les vaya bien como sigan divagando, sigan diciendo, como sigan sin poder distinguir nada, ¿no? Sin saber pensar. Bueno, es un riesgo de una conversación. Pero no, tenemos que volver al principio, ¿no? Es decir, estuvimos a la altura de lo que pretendíamos, bueno, no a la altura, pero tratamos de hablar también con las ideas encarnadas, ¿no? Con los pies en la tierra y las ideas en el corazón y en las nubes y en el deseo de pensar. Por mi parte, siendo las 11, te dejaría el final para vos. Sí, sabes que estaba pensando que la propia idea de crueldad duele pensar en la crueldad, ¿no? No es sin riesgo, sin el riesgo de estas experiencias de crueldad de la que no estamos exentos. Por supuesto, hay quien ha sufrido más y quien menos. Hablamos de no medir, no poner, digamos, no mesurar, digamos, los sufrimientos. El sufrimiento existe. No sé, alguien hablaba hace un ratito sobre si se trata de la pulsión de muerte como estructural, ¿no? Alguien hizo esa pregunta, que es una pregunta amplísima, eh, pero bueno, sí, estamos todos, no, bueno, entramos en esta, estuvimos compartiendo pensamientos que duelen, ¿no? Y no hubo intención de Y dañar. yo que no quiero introducir ahora el tema sobre el final, pero yo me gustaría discutir, no creo que corresponda hablar de una pulsión de muerte, ¿no? Como estructural. Porque si no, tal vez podamos hablar de algo así y tendremos que pensar, ¿no? Como si hay si nos podemos acerenciar a la muerte. Claro. Hemos hablado de la traducción de pulsión de Trieb. eh, Echeverry planteó la última época que él lo hubiera preferido traducir como querenciarse o querencia. Pero me parece que esta es una pregunta, nos aquerenciamos a lo mortífero, pero yo creo que hay algo en el capitalismo mortífero. De hecho, estamos asistiendo a la destrucción del planeta. Eh, Inundaciones, lluvias, incendios, la destrucción de la atmósfera, la desertificación, la falta de agua. ¿Cómo va a ser la vida en 50 años? ¿Se puede detener la destrucción? Hay algo mortífero en el capitalismo. Primero yo empezaría hablando por ahí, después veremos si nos acerenciamos a lo mortífero. Pero de alguna manera, cada vez que encendemos nuestros autos, estamos participando de algo mortífero por la combustión, por los gases, por el uso de combustibles que hacen mal a la vida. O sea que es un gran tema para otra conversación. Sí, quizás no Luz, resignarnos, ¿no, Marcelo? O sea, la resignación ¿no? De que seres humanos como humanidad, ¿no? Somos crueles. Esa sería otra forma también de aplanar la cuestión, ¿no? Como si no hubiera otro mundo posible, otros mundos posibles donde la crueldad no exista. ¿Por qué no pensar eso, ¿no? Eh, si no, quedamos como muy atrapados. bueno, Bueno, espero que te haya sentido cómoda, Luz, con con esta conversación. sí, totalmente. Eso te agradezco un montón nuevamente la invitación. Y bueno, saludamos a todas estas presencias que han estado aquí, con vos, conmigo. Gracias, Marina. Y bueno, gracias de nuevo. Bueno, beso grande.
abrazo. Besos de verdad, un abrazo. Hasta el miércoles próximo. Chao, Hasta hasta el luego. miércoles. Chao.